A 3 meses de aparecer el primer caso de coronavirus en el mundo, conversamos con el doctor José Manuel Barbosa, quien estuvo este lunes 9 de marzo de 2020 en el Consejo Universitario para informar a los consejeros universitarios, así como también a la máxima autoridad y a los universitarios en general sobre la importancia de la educación en este momento, cuando es de gran alarma y debemos tener en cuenta aspectos básicos para la prevención. Primero, ¿qué es el coronavirus? ¿Cómo se contagia y cómo prevenir este virus? El coronavirus, pues como todos sabemos, es un tipo de virus respiratorio que produce una enfermedad viral, una enfermedad gripal, que en la mayoría de los casos pues, puede resolverse con tratamiento ambulatorio en sus casas. El 80% se ha demostrado que el 80% de los casos que lo padecen pues, pueden estar en su casa con atención, por supuesto, y bajo vigilancia ineludible del personal de salud de la red ambulatoria, pero que generalmente estos pacientes no se complican y pueden quedarse en su casa bajo medidas de aislamiento, ¿verdad? El problema se presenta con este coronavirus es cuando hay una enfermedad subyacente en esa persona, por ejemplo, los pacientes de mayor edad, los pacientes fumadores, los pacientes con hipertensión, ¿no? Con diabetes mellitus y con enfermedades crónicas respiratorias son más susceptibles a desarrollar las formas graves de la enfermedad, y esas formas graves de la enfermedad tienen que ver con una neumonía de tipo viral primaria que se establece a nivel de los pulmones, ¿verdad? Haciendo que se dificulte el intercambio de oxígeno con nuestra sangre, y eso por supuesto redunda en la calidad de nuestro proceso respiratorio y trae como consecuencia entonces que se produzca un síndrome de distrés respiratorio que dificulta a estos pacientes poder respirar correctamente. Solamente aquellos casos que no logran controlar bien la temperatura, o sea, que se mantienen con fiebre a pesar de que están tomando acetaminofén cada 6 horas, pues son aquellos donde hay que poner la lupa y evaluar muy bien, porque probablemente esos son los pacientes que desarrollen las formas graves de la enfermedad. Que repito, apenas un 20% de los pacientes desarrollan estas formas graves y es debido a que ya tienen patologías previas en su haber. ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Cuáles son las medidas de precaución? Las medidas de precaución, por supuesto, deben iniciarse con el aislamiento social. El aislamiento social tiene que ver en la manera en cómo saludamos a las personas, en la manera en cómo nos socializamos con el resto de nuestros semejantes. Por supuesto, hay que guardar una distancia prudencial de por lo menos 1 metro de distancia entre persona y persona. Debemos, por supuesto, tratar de evitar el contacto físico con las personas, es decir, no darnos la mano para saludar, no besarnos, no abrazarnos, de manera tal que podamos mantenernos protegidos del virus. Recuerden que este virus se transmite por vías respiratorias, o sea, las gotitas de saliva que expulsamos normalmente cuando hablamos o cuando tosemos son las que se ponen en contacto con la mucosa de los ojos o de la nariz o de la boca de las otras personas, y es así como esas personas se infectan. Entonces la recomendación es esa, mantener una distancia prudencial para que esas gotas no puedan llegar a nuestra cara. Por supuesto, el lavado frecuente de las manos, y debemos recordar que se trata de una cuestión de educación y de poder evitar que el resto de nuestra comunidad se infecte. Entonces, guardando estas medidas, por supuesto, las personas que están con sintomatología respiratoria, además de que deben quedarse en su casa, deben usar mascarillas para poder evitar que esas partículas que ellos emiten se pongan en contacto con personas que no tienen síntomas y puedan infectarlo. Agradecemos las palabras del doctor José Manuel Barbosa, coordinador de epidemiología del Hospital Universitario de los Andes, quien entonces informaba acerca de la importancia de la educación para prevenir el coronavirus, también conocido como el COVID-19. Narci Delgado, ULI Informa.